Hola y bienvenidos y bienvenidas a nuestro primer módulo sobre captura de datos con Kobo Toolbox. Mi nombre es Alberto Castillo y los estaré acompañando en esta sección. Al final de este módulo ustedes deberían ser capaces de crear formularios para capturar datos, gestionar un proyecto en Kobo Toolbox, analizar el resumen de datos que ofrece Kobo, comprender las formas para capturar datos, e identificar los tipos de preguntas en formularios. En este curso veremos qué es Kobo y sus versiones, cómo es la interfaz gráfica de esta plataforma, cómo gestionar un proyecto y cómo elaborar formularios en formato XLS. Entonces podemos avanzar. Kobo Toolbox es una plataforma basada en ODK. Esta es mantenida tanto por el Instituto Humanitario de Harvard como por la Oficina de Coordinación para Asuntos Humanitarios. Es una plataforma que permite la creación de formularios web. Esta cuenta con un visualizador y un editor gráfico y permite recolectar información tanto en formato online como offline y cuenta con una aplicación disponible para Android. También permite generar reportes automáticos con tablas, visualizar los datos con mapas cuando obtenemos datos de la ubicación, desagregar los reportes y exportarlos en una gran cantidad de formatos como puede ser Excel, CSV, KML, .zip, entre otros. También se puede acceder a los datos a través de su API. Kobo cuenta con dos versiones. Una es ofrecida para las organizaciones humanitarias y es sostenida por OCHA. Esta facilita la sumisión, no tiene un número límite, tampoco tiene un límite para el almacenamiento de archivos y tampoco nos limita la cantidad de proyectos que podemos tener. Por otra parte, Kobo Toolbox para investigadores y trabajadores humanitarios provee una versión específica para la comunidad en general, que limita las sumisiones de archivos o de respuestas a 5 gigas de memoria en almacenamiento y a 10.000 sumisiones por mes. ¿Qué servidor utilizar? Depende de cada uno, pero fácilmente podemos utilizar el humanitario o el de investigación. Aquí, como podemos ver, Kobo es una herramienta open source que está patrocinada y soportada por una gran cantidad de organizaciones humanitarias como puede ser el ACNUR, UNICEF, Save the Children, OCHA, USAID, el Programa Mundial de Alimentos, entre otras. En la documentación del curso podrán ver un video sobre un pequeño tour en Kobo. Para ingresar a Kobo necesitamos seleccionar alguna de estas versiones. Voy a seleccionar en este momento la versión para investigadores. Yo ya estoy logueado, estoy en mi cuenta personal y aquí puedo ver que tengo dos encuestas relacionadas a una investigación sobre COVID-19 y su impacto en la autoestima de las personas. Nosotros podemos crear un nuevo proyecto clicando en nuevo y generándolo desde cero utilizando una plantilla o subiendo un formato XLS. Si lo creamos desde cero, nos pedirá algunos datos generales como pueden ser el título, la descripción, el sector en el cual se desempeña nuestro formulario y el país. No voy a crear un proyecto nuevo, sino que voy a desplegar algunos de los que yo tengo ya ejecutados. Al crear uno, podemos ver esta interfaz gráfica, en la cual podremos ver el resumen de nuestros datos, el formulario que vamos a crear o que vamos a editar, los datos y algunas opciones de configuración. A medida que vamos llenando nuestro formulario, vamos a poder ver cómo es el comportamiento en los últimos 7 días o en los últimos 31 días, cómo son las sumisiones, así como cuándo fue la última entrada y cuántas preguntas tenemos. Los datos los podemos ver como tabla, como reportes, galería en caso de que estemos obteniendo
videos, imágenes o audios. Podemos generar una carpeta de descargas y también podemos ver en un mapa cómo están nuestros datos. Esto en el caso de que estemos colectando información geográfica. En la sección de formulario encontraremos las versiones que tenemos. Aquí podremos ver la historia completa y cómo deseamos que se recolecten nuestros datos. Podemos establecer que sea con conexión y sin conexión. Si dejamos esta opción habilitada, una persona puede cargar el formulario de Cobo en su navegador, acceder a él sin conexión, llenar el formulario y enviarlo después cuando esté ya disponible una conexión a internet. Voy a abrir este formulario y veremos que cuenta con una encuesta de una universidad de la República Dominicana, una descripción al respecto, el pedido de una autorización y una serie de preguntas que vemos a continuación. Sería muy importante que ustedes puedan llenar un formulario como estos para que vivan la experiencia de hacerlo, tanto en sus computadores como en sus celulares. Vamos a devolvernos hacia el formulario y aquí veremos algunas opciones, como puede ser descargar este formulario en formato XLS, compartir este proyecto con otras personas, clonarlo, crear una plantilla a raíz de este o generar que hayan diversas traducciones dependiendo del sistema operativo de las personas. Podremos también reemplazar el formulario subiendo otro en formato XLS, utilizando una plantilla o importándolo desde una URL. En la edición podremos ver la interfaz de edición de nuestro formulario. Aquí en el símbolo de más podremos añadir nuevas preguntas, como pueden ser las de selección única, números decimales, el punto que toma las coordenadas desde la cual está respondiendo la persona, uno de línea en el cual estableceremos una relación entre diversas secciones, podemos generar un área, podemos calcular un campo con base en otras preguntas anteriores, ingresar preguntas de selección múltiple, establecer la fecha, cargar una foto, añadir notas, añadir una opción para que las personas puedan calificar algunas opciones, introducción de texto, de la hora, envío de audio, escaneo de códigos QR, preguntas en formato matriz, también las opciones de subir archivos, preguntas de tipo numérico, preguntas de fecha y hora, video, reconocimiento de algún patrón o de alguna característica, jerarquización y una clasificación por rango. Todas estas opciones están disponibles para ser agregadas como preguntas de acuerdo a la evaluación que queramos realizar. En este caso no agregaré nuevas, dado que estoy trabajando en un formulario que ya tiene una serie de preguntas. Aquí podremos ver que cada pregunta cuenta con una opción para desplegarse. Asimismo, estas pueden ser modificadas para que se desplieguen de acuerdo con diversas categorías o características. Si clicamos en la tuerca, veremos que tenemos opciones de la pregunta, como puede ser el nombre de la columna de datos. Esto quiere decir que al descargar nuestro archivo final con los datos que hemos cargado, este será el nombre de la columna. Podemos establecer si la pregunta es obligatoria o no, si tiene alguna respuesta predeterminada, añadir algunos atributos y cambiar su apariencia. Aquí tenemos diversas opciones que podemos explorar. También tenemos una lógica de exclusión donde podemos añadir alguna condición para que esta pregunta se observe, se despliegue o no, así como algunos criterios de evaluación. Vamos a ver esta sección donde veremos una lógica de exclusión específica. En este caso, solamente presentamos este módulo de características generales si y solo si la persona respondió que está dispuesta a realizar la encuesta. Asimismo, vemos esta opción con el módulo de autoestima. Podemos seleccionar diversas preguntas y agruparlas
para generar estos módulos o estas secciones. También podemos grabar nuestras preguntas, añadirlas a una librería para que de esta forma nos queden guardadas y podamos utilizarla en otros proyectos. Podemos establecer, como había mencionado anteriormente, criterios de validación, ya sea con código o estableciendo que estas preguntas solamente admitan cierto tipo de datos y también agregar el mensaje de error que queremos que se despliegue. Asimismo, podemos modificar la plantilla como queremos que se muestren los datos, que puede ser predeterminada. Vamos a previsualizarla. Para eso podemos clicar en el signo del ojo en la parte superior izquierda y esta es la versión tradicional que tenemos. Podemos cambiar la plantilla a un tema tipo tabla y previsualizaríamos el formulario de esta otra forma. Y así sucesivamente ustedes pueden observar las distintas opciones y escoger las que mejor se adecúen a sus finalidades. También podemos seleccionar que podamos ingresar metadatos, es decir, cuándo se inició el llenado de la encuesta, cuándo terminó, la fecha, el ID del dispositivo, así como el número de teléfono y el username en caso de que estemos utilizando la versión de aplicación. Podemos seleccionar que haya un audio de fondo, así como modificar otros parámetros. En este caso, como esta es una encuesta que está operacional, no la voy a guardar, sino que la cerraré directamente. Saldré del formulario, acepto que no voy a guardar los cambios y si hubiera guardado alguno tendría una versión décima, la cual debería implementar para que quedara disponible para el público en general. Posteriormente aquí podemos observar la sección de datos, donde podemos ver en formato de tabla todas las sumisiones que tenemos. En este caso de nuestra encuesta, podríamos editar los datos o visualizarlos de acuerdo a cómo los respondió la persona en cuestión. Podríamos editarlo, verlo o duplicarlo. En los reportes veremos un resumen de estos datos. En este caso podemos ver cuántas mujeres y cuántos hombres las respondieron, así como una gran cantidad de información descriptiva. En la galería, si estuviéramos seleccionando la opción de que se cargara audio, videos o fotos, veríamos aquí todas esas opciones. En descarga podemos generar cómo queremos que se descarguen nuestros datos, el formato específico, si queremos ver las etiquetas de las variables o sus valores y encabezados en formato XML. En el mapa veríamos desde dónde fueron enviadas las respuestas. Y en configuración tenemos diversas opciones, como pueden ser las características generales del proyecto, una sección de media donde podremos cargar algunos archivos que utilizaremos, por ejemplo, esta imagen de invitación que tiene nuestro formulario, las opciones para compartirlo con otras personas, a las cuales les podemos agregar permisos específicos, y opciones para compartir el proyecto con otras instancias, ya sean otros proyectos o con aplicaciones externas. A continuación les enseñaré un ejemplo de un formulario que cuenta con datos georreferenciados. En este caso voy a ir a la sección de mapa y puedo ver que en la región de la Mojana de Colombia hay diversas observaciones georreferenciadas. Por ejemplo, podemos ver que esta cuenta con la latitud, la longitud, la altitud y la precisión de la ubicación, unos datos específicos, así como una foto sobre una escuela en una región que se inundó en Colombia. De igual modo podríamos ver otras sumisiones adicionales, cambiar el mapa de fondo, ver estos datos como un mapa de calor para saber desde dónde tenemos mayor cantidad de sumisiones o cambiarlo a formato de puntos. También si volvemos a la sección de la galería, veremos que encontraremos una gran cantidad de imágenes que fueron las que las personas estuvieron reportando.
De este modo, ustedes podrían realizar un monitoreo de la disponibilidad de ciertos insumos, el estado de algún hospital o de algún centro de salud, entre otros. Y no solamente con imágenes, sino también con audio o video. Voy a enseñarles otro ejemplo. En este caso es una evaluación de necesidades de personas que van en tránsito terrestre caminando desde el departamento de Arauca hasta el interior del país en Colombia. Estas son personas procedentes de Venezuela y vemos que se realizó una ruta para encuestar a las personas y que en los diversos puntos se realizaron encuestas para estas. Ahora podemos ver a qué nos referimos con el formato XLS. XLS es un formato de Excel que permite elaborar formularios de una forma rápida y sencilla, teniendo en cuenta un formato específico. El formato XLS se compone de 3 páginas. Una sobre la encuesta, en la cual tenemos el tipo de la pregunta, su nombre en la base de datos y la etiqueta que se le va a presentar a los usuarios. Una segunda hoja con la lista de opciones que puede tener una pregunta. Por ejemplo, aquí vemos la opción de seleccionar una, es decir, pregunta de única selección, un espacio y desde donde va a tomar los resultados o las opciones. Luego, en la siguiente hoja de opciones, se establece el nombre de la lista, que sería gender, igual a esta de acá, y cuáles son sus opciones y cuál es la etiqueta que se le va a presentar al usuario. Tenemos esta variedad de preguntas que, como habíamos visto en el entorno gráfico, son numerosas y permiten que podamos obtener una gran cantidad de información. Aquí vemos que, por ejemplo, en Select One tenemos que establecer un nombre para las opciones, así como en la selección múltiple o en la selección de archivos. También vemos cuál es el tipo de datos para obtener los datos del GPS y diversas opciones adicionales. Esta documentación la encuentran en el curso, así como un ejemplo de un archivo en formato XLS. Podemos devolvernos a nuestro Cobot Toolbox e intentar descargar en formato XLS o XML los datos. Voy a seleccionar, guardar el enlace como para descargar los datos. Y aquí veremos un archivo de Excel que podríamos modificar de acuerdo a nuestras necesidades. Aquí vemos que contamos con la columna de tipo de pregunta para nuestros datos, el nombre, por ejemplo, select one, la opción sex, la columna se llamará sexo y la etiqueta es con cuál sexo se identifica la persona. Y establecemos que es una pregunta obligatoria. Vemos las opciones y que en sex tenemos el valor que se va a guardar en la base de datos, 1 para mujer, 0 para hombre, 2 para otro, y las etiquetas que se le presentarán a las personas, así como algunas opciones propias del formulario. De este modo, ustedes pueden seleccionar o crear su formulario de una forma bastante rápida e incluso condicionarlo. Por ejemplo, en esta sección donde vemos que queremos una pregunta tipo texto que pregunta por qué otro país tiene la persona o en qué otro país vive, vemos que es una pregunta que no es obligatoria y que ésta se despliega cuando la pregunta país, es decir, la anterior, es igual a otro. Y así de una forma rápida y sencilla podemos generar nuestros formularios. De este modo finalizamos este primer módulo y les invitamos a participar en la sección de comentarios en nuestro chat, así como a revisar la wiki y la documentación respectiva. Muchas gracias.